Bienvenidos a este podcast sobre producción audiovisual. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se ignora, pero que puede definir el éxito o fracaso legal de un proyecto: la propiedad intelectual en México. Si estás haciendo cine, cortometrajes, contenido digital o incluso publicidad, esto te interesa. Vamos a analizar las leyes clave, los documentos necesarios y las consecuencias reales de no proteger tu obra. Yo soy Valeria Antiveros y el día de hoy me acompañan mis colegas Fernanda Flores y Michelle Almazán, productoras audiovisuales expertas en la protección de derechos de autor. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. Sí, porque no solo se trata de grabar o editar, también hay toda una parte legal que protege lo que hacemos. Me presento, mi nombre es Fernanda Flores. Yo soy Michelle Almazán y qué honor poder hablar de estos temas, que si no los tomamos en cuenta podemos meternos en problemas bastante serios, desde demandas hasta perder los derechos de nuestro propio proyecto. Para empezar, tenemos la Ley Federal de Cinematografía, que regula cómo se producen, se distribuyen y se exhiben las obras audiovisuales en nuestro país. Esta ley considera el cine como un producto cultural y también comercial, por lo que establece ciertas reglas para su difusión. Por ejemplo, incluye temas como la clasificación de las películas, la inversión y las responsabilidades de los productores y distribuidores. Esto quiere decir que si no cumples con esta ley, tu proyecto podría tener problemas para exhibirse o distribuirse. Teniendo en claro la Ley Federal de Cinematografía, vamos a continuar con la Ley Federal de Derecho de Autor. Esta es clave para cualquier producción audiovisual. ¿Qué me puedes contar, Mitch? En esta ley se dividen los derechos en dos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con el reconocimiento del autor y la protección de su obra, como por ejemplo el derecho a ser reconocido como autor, exigir el respeto a la obra impidiendo modificaciones, o sea, su integridad, y decidir cuándo la obra se publica o se retira del mercado. Por el otro lado tenemos los patrimoniales, los cuales son los que se permite ganar dinero con la obra, como venderla, licenciarla o distribuirla. Tenemos un ejemplo, el cual es un escritor autoriza a una editorial imprimir 500 copias de su libro, no más ni menos. O también el hecho de que un músico cobra regalías cuando su canción se reproduce en una emisora de radio o streaming. En una obra audiovisual hay muchos autores, el guionista, el director, el compositor, los actores, entre otros, y aunque tengan diferentes jerarquías en la producción, todos los participantes de la obra tienen derecho a esta. Y justo por eso es fundamental dejar todo por escrito, porque una creación colectiva es el esfuerzo de muchas personas y su talento creativo. Exactamente, Vale. Si no se establecen bien estos acuerdos, luego pueden surgir conflictos sobre quién es dueño de qué. Y la verdad, esa situación es súper incómoda. También es importante hablar del INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Básicamente es la institución en México encargada de proteger legalmente las obras de los creadores, incluyendo las audiovisuales. Algunas de las obras que protege el INDAUTOR pueden ser las obras literarias, las obras artísticas, musicales, fotográficas e incluso, aunque no lo parezca, también las investigaciones científicas y los softwares. Y algo que también muchas personas no saben es que el registro en INDAUTOR no es obligatorio para que una obra tenga derechos, porque estos nacen desde el momento de la creación, pero sí funciona como una prueba legal muy fuerte en caso de que haya algún conflicto. Así es. Es como tener un respaldo oficial que demuestra que tú creaste esa obra en determinada fecha. Además, INDAUTOR también ayuda en temas como la inscripción de contratos, la resolución de disputas y la orientación legal para autores. Y eso es clave porque en una producción audiovisual hay muchos involucrados, entonces tener este respaldo institucional puede evitar problemas más grandes en el futuro. Por ejemplo, imagina que haces un cortometraje con tus amigos. Alguien escribió el guión, otra persona compuso la música, alguien más hizo la fotografía y tú dirigiste todo. Al principio todo está bien porque hay confianza, pero después el corto empieza a tener éxito y surge una oportunidad de venderlo o subirlo a una plataforma. Si no dejaron claro quién es el dueño de qué o no registraron sus obras, pueden empezar los conflictos. Alguien puede reclamar más derechos, pedir dinero extra o incluso impedir que el proyecto se distribuya.
En cambio, si desde el inicio registraron el guión, la música y establecieron acuerdos claros respaldados por instituciones como Indautor, todo queda mucho más claro y se evitan problemas legales o personales más adelante. Ahora, para continuar, vamos a hablar de algo muy práctico: los documentos legales que debe tener una carpeta de producción audiovisual en México. Sí, porque muchas veces pensamos que solo en el guión o en el presupuesto, pero en la carpeta también debe incluir documentos legales, como lo son contratos de cesión de derechos, donde los autores o colaboradores ceden el uso de su trabajo. También están los contratos con el talento, es decir, actores, actrices y equipo técnico. Estos contratos establecen condiciones como el pago, el tiempo de trabajo y el uso de su imagen. Y algo súper importante son las licencias. Por ejemplo, si usas música, necesitas permisos legales para poder incluirla en tu proyecto sin tener problemas. Además, están los permisos de locación, que autorizan grabar en ciertos espacios, y los acuerdos de confidencialidad o NDA, que sirven para proteger la información del proyecto antes de que sea público. No podemos olvidar los contratos de coproducción, cuando hay más de una empresa involucrada, ni los de product placement, cuando se incluyen marcas dentro del contenido. En conjunto, todos estos documentos no solo organizan el proyecto, sino que lo protegen legalmente y hacen posible su distribución. Ahora algo súper importante. ¿Qué pasa si no tenemos esos documentos? Porque puede parecer que ahorras tiempo o dinero, pero en realidad el riesgo es mucho mayor. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Michelle? Mira, Mafer, te platico. Para darte un ejemplo, sin contratos claros pueden sugerir conflictos sobre quién tiene los derechos de la obra. Incluso alguien del equipo podría reclamar propiedad o impedir que el proyecto se distribuya. Y en el caso de no tener licencias o cesiones de derechos, estarías usando contenido de manera ilegal. Esto aplica muchísimo con la música, imágenes o incluso guiones adaptados. Así es, esto puede llevar a sanciones como demandas, multas o incluso que retiren tu contenido de plataformas digitales o de festivales. También está el tema de la confidencialidad. Si alguien filtra información o material del proyecto sin autorización, puede afectar el estreno, la estrategia de marketing y hasta el valor comercial de la obra. Y claro que hay consecuencias legales, desde indemnizaciones hasta responsabilidades civiles dependiendo del daño causado. En cuanto a la coproducción, si no hay un contrato, pueden surgir problemas sobre cómo se reparten las ganancias o quién tiene el control del proyecto. Y eso puede terminar en disputas legales que bloqueen completamente la explotación de la obra. Lo mismo pasa con el product placement. Si incluyes una marca sin un acuerdo formal, podrías tener problemas por uso indebido de su imagen o conflictos publicitarios. Al final, todo esto nos deja claro que la parte legal no es algo opcional, sino una parte esencial de cualquier producción audiovisual. Justamente porque no se trata de crear contenido, sino de asegurarnos de que este contenido sea protegido y que se pueda ser distribuido sin problema alguno. Además, tener todos estos documentos en regla también te abre puertas a financiamientos, festivales y plataformas, porque esto demuestra profesionalismo. Con esto evitamos conflictos que puedan frenar completamente nuestro proyecto, incluso si ya lo tenemos terminado. En pocas palabras, lo legal no limita la creatividad, sino la respalda. Y ya para concluir, debemos de entender que la propiedad intelectual es fundamental para cualquier creador audiovisual. No es solamente un tema legal, es una forma de cuidar tu creatividad y todo el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto que realizamos. Las leyes, los contratos y los registros son herramientas que protegen nuestro trabajo. Aunque a veces parezcan complicados o tediosos, no es algo que se pueda dejar para después. La realidad es que pueden marcar una diferencia enorme entre que tu proyecto crezca o que se enfrente a problemas innecesarios. Así que si estás desarrollando un proyecto, hazlo bien desde el inicio y no dejes de lado lo legal. Hablar las cosas claras, dejar acuerdos por escrito y respaldar tu obra te puede ahorrar muchos conflictos en el futuro. Al final, se trata de crear con tranquilidad, sabiendo que lo que es tuyo está totalmente protegido. Y también de respetar el trabajo de los demás, porque la industria audiovisual funciona mejor cuando todos entienden y valoran estos derechos. Exactamente, y es parte de profesionalizar lo que hacemos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya sido útil. Nos vemos en el siguiente episodio.